Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a preparar esta riquísima tarta caramelo, que consta de un bizcocho de chocolate, una mousse de caramelo y una mousse de chocolate blanco. Espero que os guste. Lo primero que necesitamos es un bizcocho de chocolate, que os dejo el link en la descripción del vídeo. Lo siguiente que vamos a hacer es una ganache montada de mascarpone. Estos son los ingredientes, los tenéis también en la descripción del vídeo. Y ahora sí, empezamos. Lo primero que vamos a hacer es poner en un cazo 112 gramos de nata con el azúcar a fuego medio hasta que empiece a hervir. Iremos removiendo de vez en cuando para que el azúcar y la nata no se peguen en el fondo del cazo y se queme. Cuando veamos que va a empezar a hervir, lo retiramos del fuego y lo añadimos al chocolate que ya tenemos troceado. Lo dejamos reposar un par de minutos y removemos hasta que se integre todo por completo. Una vez tengamos el chocolate bien integrado, lo vamos a poner en un bol y le vamos a añadir los 125 gramos de nata que tenemos fría. Una vez tengamos la nata bien integrada, le vamos a añadir el queso mascarpone. Lo vamos a mezclar un poco y lo vamos a pasar el turmix para que se integre bien. Una vez todo bien integrado, lo vamos a poner en un vaso alto o en un bol y lo vamos a tapar con plástico film al contacto para que no se haga una costra. Una vez lo tengamos listo, lo llevaremos a la nevera y lo dejaremos reposar 24 horas. Lo siguiente que vamos a hacer es un caramelo. Estos son los ingredientes que necesitamos, los tenéis también en la descripción del vídeo. Lo primero que haremos será poner a hidratar las 4 hojas de gelatina en agua fría y reservamos. Lo siguiente es poner el azúcar en un cazo a fuego medio hasta que caramelice. Ahora que ya tenemos el caramelo listo, le vamos a añadir la nata caliente, mientras removemos enérgicamente, pero con cuidado, con el vapor y las posibles salpicaduras. Cuando tengamos la nata bien integrada, le vamos a añadir las hojas de gelatina. Lo mezclamos hasta que disuelva y apagamos el fuego. Cuando tengamos la gelatina bien disuelta, lo vamos a colar y lo vamos a reservar. Seguimos con el mousse de chocolate blanco. Estos son los ingredientes que necesitamos, los tenéis también en la descripción del vídeo. Lo primero que haremos será poner a hidratar las hojas de gelatina en agua fría y las reservamos. Lo siguiente será poner en un cazo el chocolate troceado con la nata a fuego medio hasta que se derrita. Cuando lo tengamos derretido y bien integrado, le vamos a añadir la gelatina, lo vamos a mezclar muy bien hasta que se disuelva y lo reservamos.
El siguiente paso es batir la nata para la mousse de chocolate blanco. La vamos a batir hasta que esté semi-montada. Ahora que ya la tenemos semi-montada, le vamos a añadir un poco de nata al chocolate blanco y lo vamos a mezclar hasta que se integre bien. Una vez bien integrado, vamos a añadir todo el chocolate a la nata y lo vamos a mezclar despacio y con movimientos envolventes hasta que se integre bien. Una vez bien integrado, lo reservamos. Ahora vamos a batir la nata para el mousse de caramelo y lo vamos a batir hasta que esté semi-montada. Ahora que ya la tenemos semi-montada, le vamos a añadir un poco de nata al caramelo que ya tenemos tibio y lo vamos a mezclar hasta que se integre bien. Una vez bien integrada, vamos a añadir todo el caramelo a la nata y lo vamos a mezclar despacio y con movimientos envolventes. Y ya tenemos listas las dos mousses, así que ahora vamos a montar la tarta y para ello vamos a poner sobre una base giratoria un aro de metal, una hoja de acetato y una capa de bizcocho y le vamos a añadir el mousse de chocolate blanco. Una vez tengamos todo el mousse en el molde, le vamos a añadir una capa de bizcocho y le vamos a hacer un poquito de presión. Una vez tengamos el bizcocho, le vamos a añadir el mousse de caramelo y vamos a reservar un poquito de mousse. Una vez tengamos el mousse, vamos a poner la última capa de bizcocho y le vamos a hacer un poquito de presión para colocarlo bien. Una vez el bizcocho bien colocado, le vamos a añadir el mousse que habíamos reservado. Cubrimos bien todo el bizcocho y lo vamos a llevar al congelador mínimo 24 horas para que esté bien congelada. Ahora que ya tenemos la tarta congelada, vamos a montar el ganache de mascarpone. Lo vamos a poner en un bol y vamos a batir hasta que esté bien firme. Como veis, ya está bien firme, así que ahora lo vamos a poner en una manga pastelera. Una vez lo tengamos en la manga, vamos a coger un tapete de silicona y vamos a hacer algunos dibujos para decorar la tarta. Una vez listo, lo llevamos al congelador y lo que nos haya sobrado lo guardamos en la nevera. Y ahora vamos a hacer la cobertura brillante de caramelo. Estos son los ingredientes que necesitamos, los tenéis también en la descripción del vídeo. Lo primero que vamos a hacer es disolver la maicena con las 2 cucharadas de agua. Seguidamente pondremos a hidratar las hojas de gelatina. Lo siguiente que vamos a hacer es poner la mitad del azúcar en un cazo a fuego medio, hasta que se caramelice.
Una vez haya caramelizado el azúcar, le vamos a añadir la otra mitad. Lo mezclaremos un poco hasta que se disuelva. Cuando tengamos todo el caramelo disuelto, vamos a cambiar a las varillas y sin dejar de remover le vamos a añadir el agua, pero con cuidado no os queméis. Una vez tengamos el agua bien integrada, lo quitamos del fuego y le añadimos la nata. Removemos bien hasta que se integre y volvemos al fuego. Una vez tengamos la nata bien integrada y lo devolvamos al fuego, le añadimos la mezcla de maicena con leche, removemos hasta que se integre bien y le añadimos la gelatina y volvemos a remover hasta que esté bien integrado todo. Y ya tendremos lista nuestra cobertura brillante de caramelo. La vamos a poner en un bol y vamos a dejar que se temple un poco. Para saber si la cobertura está lista para cubrir la tarta, la tocaremos con un dedo y tiene que estar caliente pero que no queme. Mejor si tenéis un termómetro. Tiene que estar a unos 38-40 grados. Mientras la cobertura se templa, vamos a sacar la tarta del congelador y la vamos a desmoldar. La pondremos sobre una bandeja con una rejilla o algo para que quede alta y poder poner el glaseado. Cuando haya alcanzado los 38-40 grados, vamos a proceder a cubrir la tarta. Cuando le hayamos puesto una capa de cobertura, la vamos a llevar al congelador mientras recogemos lo que nos ha caído en la bandeja. Una vez hayamos recogido lo de la bandeja, le vamos a sacar la tarta del congelador y le vamos a dar una segunda capa. Y este es el resultado. Ahora vamos a coger el ganache de mascarpone que teníamos en el congelador y lo vamos a poner encima de la tarta. Esto ya es a gusto de cada uno, lo podéis poner como más os guste. Yo le he puesto algunas de las formas que había hecho y con lo que me quedó terminé de cubrir toda la superficie de la tarta y con la espátula le hice unos piquitos. Pero como ya os he dicho, vosotros lo podéis hacer como más os guste. Y así ha quedado la tarta de caramelo. Espero que os haya gustado la receta de hoy y si tenéis alguna duda me lo podéis decir en los comentarios y con mucho gusto os la resolveré. Muchas gracias por ver el vídeo y no os olvidéis de darle al like, de compartir y de suscribiros al canal para estar al día de los vídeos que vaya subiendo. Nos vemos la próxima semana con una nueva receta. ¡Hasta pronto!